Monitoreo del proyecto. En esta presentación vamos a ver dos áreas de monitoreo. La primera, que es la más importante, que está relacionada con los elementos de diseño del proyecto. Para eso vamos a conocer el concepto de monitoreo institucional, monitoreo de contexto, monitoreo de proceso y monitoreo de resultados. El monitoreo institucional es el monitoreo de la capacidad de las organizaciones socias que están apoyando el proyecto. Esto incluye a las instituciones locales de las cuales también depende el proyecto. El objetivo es determinar si las organizaciones tienen la capacidad y la mantienen durante la vida del proyecto, de manera de que puedan tener los conocimientos, las habilidades, los recursos necesarios para poder entregar los resultados que el proyecto espera. Es importante hacer este monitoreo para también entender de que el proyecto puede tener muchas dependencias en lo que se refiere a los entregables que hacen estas organizaciones socias. El otro nivel de monitoreo es el monitoreo del contexto, que es el monitoreo del ambiente del proyecto, que incluye el monitoreo de los supuestos y riesgos. Este monitoreo incluye todo el entorno en el cual el proyecto se está desarrollando y que se requiere hacerse porque se entiende muy bien que este contexto, este medio ambiente, va cambiando, especialmente proyectos que tienen una duración de varios años. Este contexto cambia en muchos factores y es importante hacer un análisis de cómo estos factores pueden afectar al proyecto. Para eso se utiliza un análisis que se lo conoce como el análisis PESTEL, que es un acrónimo que prácticamente incluye un análisis en las diferentes áreas que son importantes. El análisis político, económico, social, técnico, ambiental para algunos proyectos y legal. ¿Qué significa? De que el proyecto hace un análisis de su entorno en relación a estas variables. Y dependiendo de cómo las determina a un principio del proyecto y cómo van cambiando a medida que avanza el proyecto, pueden tener un efecto negativo al proyecto. Cambios en el entorno político, cambios en el entorno económico, social, que son condiciones que van a afectar el proyecto. En muchos casos hay muchas dependencias o supuestos al inicio del proyecto de que algunos de estos factores se mantienen durante la vida del proyecto, pero si cambian pueden tener un efecto negativo. Es por eso importante que se haga este análisis no solamente al principio del proyecto, sino también durante la vida del proyecto, especialmente en algunas áreas donde el proyecto se va a implementar, en las cuales pueden tener bastantes factores relacionados con estos temas. Si es que hay un cambio de estos, entonces es importante que el equipo del proyecto y el gerente del proyecto analizan las consecuencias de este cambio y puedan tomar las acciones necesarias. El otro elemento, la otra área de monitoreo es el monitoreo del proceso, que se relaciona a la entrega de los bienes y servicios y es el uso de los ingresos o recursos del proyecto. Se enfoca en la eficiencia. Significa cómo el proyecto está utilizando los diferentes insumos que ha recibido y los convierte en los productos o los resultados que entregan a los beneficiarios. La eficiencia significa de que está consiguiendo hacerlo con el menor costo y en el menor tiempo posible. El monitoreo de resultados es lo que mide el efecto y la contribución de las intervenciones hacia un cambio sostenible. Esto se enfoca en la efectividad. Significa de que el proyecto está haciendo las cosas de una manera que es efectiva en conseguir las metas del proyecto. Este monitoreo es importante para ver de que el proyecto logra los resultados esperados. Luego tenemos la segunda área de monitoreo. Estas están relacionadas a la gestión del proyecto. Para eso tenemos la monitoreo sobre el control de calidad, monitoreo del cronograma, del presupuesto, de riesgos, de interesados y el monitoreo también del desempeño del equipo. Para eso necesitamos bastantes fuentes de información. Por ejemplo, informes de progreso del proyecto que nos dice qué está sucediendo. Informes de las variables, cambios en el presupuesto o en el cronograma. Informes de desempeño para ver los diferentes resultados de los indicadores. Informes de calidad sobre cómo estamos entregando los diferentes productos del proyecto. Una evaluación de riesgos y una evaluación también del interés y apoyo de los diferentes interesados del proyecto. El análisis de variantes nos enfoca más hacia ver si hay retrasos en el cronograma o variaciones en los costos. También vemos a indicadores de proyecto en los niveles de procesos, resultados y productos.
Esto es importante para poder determinar lo que el proyecto está consiguiendo a medida que avanza, ya sea en lo relacionado al tiempo y a los valores que se asignaron para conseguir las metas del proyecto. Para usar muchos de estos conceptos, se pueden utilizar este tipo de matrices que nos ayudan a entender cómo lo que hemos planificado lograr con lo que hemos conseguido a la fecha en la cual se hace el monitoreo. Lo importante es poder entender que tenemos la información adecuada, nuestros indicadores, nuestras metas, podemos hacer un seguimiento al progreso que se está logrando y también indicar el responsable y determinar en nuestras matrices cómo estamos consiguiendo lo que planificamos con lo que se va alcanzando en la realidad. Este monitoreo también nos ayuda a poder identificar cómo los retrasos en el proyecto pueden tener impacto en los resultados que se estaban planificando. Cuando se hacen estos monitoreos también vemos las oportunidades de hacer cambios, pero los cambios tienen oportunidades y un efecto diferente dependiendo de dónde nos encontramos en el ciclo de vida del proyecto. Estas curvas nos ayudan a entender un poquito esa relación de lo que es hacer un cambio. A un principio del proyecto, en las primeras fases, cuando queremos hacer un cambio, tenemos muchas oportunidades de hacerlo. Lo describimos en esta curva, pero a medida que vamos avanzando en el tiempo, las oportunidades se van cerrando. Pasa lo contrario con los costos de cambio, identificado con la línea roja, que al principio los costos no son muy significativos, pero a medida que avanzamos el proyecto, cualquier tipo de cambio, el costo puede ser bastante alto. ¿Qué nos dice esta gráfica? Que prácticamente debemos tener más consideración de aprovechar de hacer cambios para mejorar el proyecto cuando nos encontramos en una área que no nos resulte en demasiados costos y que todavía nos dé oportunidades para hacer cambios. Hacer cambios en una área que ya estamos cerca del cierre, evidentemente limita nuestras posibilidades y los costos serían muy altos. Por lo tal que es más recomendable que nuestro monitoreo se enfoque en esas primeras etapas de implementación para poder hacer los cambios a tiempo de manera que podamos solucionar cualquier problema que encontramos en el proyecto. También es importante entender de que muchos de los cambios y la influencia que tiene el proyecto está relacionada con los diferentes niveles. Dentro del control del proyecto tenemos lo que es los productos y las actividades. Esto significa de que el proyecto acá puede influenciar y puede generar cambios que van a dar resultados. Cuando hablamos ya de metas y efectos, son elementos que están más allá del control del proyecto. Y más que todo porque están relacionados con el factor de tiempo, ya que en muchos proyectos los efectos o las metas, el impacto se consiguen más allá de la vida del proyecto. Por eso es importante entender de que tenemos en el proyecto más acción en esas áreas donde vamos a poder hacer cambios, vamos a poder hacer las mejoras de manera que puedan influenciar a nuestros resultados en áreas donde no vamos a poder tener control. Hagamos entonces los cambios, influenciemos la forma en que podemos modificar y mejorar el proyecto en aquellas áreas donde tenemos mayor control.